Hay una canción que dice: te bendeciré. Esa canción creo que es Ingrid Rosario que la canta. Ella dice: te bendeciré. Y yo quiero bendecir al Señor cada día de mi vida. Señor, yo quiero donde quiera que esté ser un altar. Antes, hermano, había el templo y había un altar. Y decimos que antes era más difícil, pero aunque usted no lo crea, ahora está más fuerte la cosa. Porque Dios nos ha constituido a cada uno de nosotros altar, templo del Espíritu Santo. Y voy a predicar bajo ese compromiso de ser templo del Espíritu de Dios. Quiero enseñar, y que todos los que están aquí, por favor, le presten atención, hermano. Fíjese que nosotros no somos cualquier cosa. Y quiero conectarme con usted y que usted se conecte conmigo, porque le voy a dar palabra de Dios para que usted entienda el compromiso que usted tiene como ser humano. No solamente usted vive por vivir, hermano. Mire, Dios no nos tiró a este mundo a venir aquí a nosotros a estar mirando y trabajando y estar ahí. No, hermano, más que eso, Dios nos hizo para adorarle. Y en un principio nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, ellos eran altar a Dios, porque ellos vivían en la presencia del Señor. Y luego de eso viene el problema del pecado y se constituyó un altar simbólico. Luego viene el velo rompido y hay un cambio en la dispensación. El tema de que ya no había que hacer un sacrificio porque el cordero inmolado fue Jesús. Pero Él nos constituyó a nosotros. Y el mismo Pablo dice, y los apóstoles dicen: ustedes son templo del Espíritu Santo. Mira, hermano, y ser el templo del Espíritu de Dios es un compromiso continuo. Y no es cualquier cosa. Si usted va a la Biblia, el mantener el tabernáculo era tan fuerte que Dios tuvo que escoger a una tribu llamada la tribu de Leví para mantener el tabernáculo en condiciones perfectas para el sacrificio. Y si usted se fija y usted hace un estudio de la Biblia y usted analiza los ritos de los sacrificios, era un trabajo. Había que degollar, había que buscar el becerro o la vaca o lo que se iba a sacrificar, o el palomino, y por cada cosa o por cada pecado era un tipo de sacrificio. Pero eso no se queda ahí. Eso había que limpiarlo, había que mantenerlo. Ese templo tenía que estar limpio. Fue tan fuerte que Dios escogió a una tribu y le dijo: ustedes no van a trabajar, ustedes se van a dedicar a cuidar mi altar. Ustedes se van a dedicar a cuidar lo que yo le puse al pueblo, la presencia de Dios que moraba en el tabernáculo. Y hoy en día, hermano, usted y yo somos un altar a Dios. Usted y yo no solamente somos gente que tenemos la boca para hablar disparate. Dios nos dio esta boca para exaltarlo y bendecir en esta tierra. Ay, mi alma alaba a Dios. Y usted ve que nosotros descuidamos el principio para lo que Dios nos creó. Usted y yo no somos cualquier cosa. Y hay un compromiso con el Padre que nos formó. Y es cuidar lo que Él depositó en usted, Giancarlo Rijo. Es de cuidar lo que Dios depositó en usted para que usted haga su voluntad. Hello. Somos un altar. Y eso lleva sacrificio. En el altar, hermano, era tan delicado que al lugar santo y al lugar santísimo no podía entrar cualquier persona, solamente el sumo sacerdote. Pero en los atrios del templo había que tener una limpieza continua y un sacrificio continuo en el altar. Y eso era 24/7. Y como hoy no existe un tabernáculo físico, sino que existe un tabernáculo espiritual, nosotros tenemos que cuidar, hermano, ese altar. Porque la presencia de Dios no va a habitar en un altar descuidado, hermano. Hermano, ¿y usted cree que no duele sacrificar? Duele sacrificar. Antes era un cordero, hoy es su alabanza. Aleluya. Usted sabe lo que duele sacrificar una alabanza en medio de que todo está contrario a tu fe.
Usted sabe lo que duele sacrificar una alabanza cuando un médico te dice en tu cara: tiene cáncer terminal. Usted sabe lo que duele sacrificar una alabanza cuando un médico o cuando alguien te dijo: ven que tu hijo murió. Amas ainemanai. O tu amigo, tu padre, o tu alguien que tú amabas. Y ahí tú tienes que tirarte de rodillas con el corazón roto en pedazos y decir: Jehová, tú vives en mí. ¿Usted cree que es fácil, hermano? Cuando usted tiene todo contrario a usted, sus hijos, que usted le ha dado una educación cristiana, y te llaman a decirte: ven que tu hijo está preso por delincuente. Y tú, como una mujer que le diste todo por tus hijos, llegar a la cárcel, aleluya, y tener que llegar ahí y ver a tu hijo preso, que tú no le enseñaste eso. Pero como altar usted tiene que decir: vive Jehová en mí. Y estos hijos son de Dios. ¿Usted cree que es fácil, hermano? Pero el altar necesita cuidarse. Y la presencia de Dios no va a descender, hermano. No descendía. Mire, Jehová tenía problemas con el pueblo y le decía, en un momento le dijo: me hieren sus sacrificios. ¿Usted sabe por qué? Porque el pueblo sacrificaba una ofrenda, y cuando salía a los minutos estaba de nuevo cometiendo el mismo pecado y las mismas situaciones. Y Jehová le dijo: mire, me hiere su ofrenda. Y le digo al pueblo: ustedes no saben que yo no quiero ofrenda, que yo lo que necesito es obediencia. El mantener un altar, hermano, luchando en estos tiempos, es bueno porque tenemos la ayuda de Jehová, que no falla. Él no va a fallar, Él no va a fallar. Yo puedo fallar, pero Dios no. Usted puede fallar, pero Dios no. Él ha prometido a nosotros ayudarnos. Y fíjense algo, hermano. ¿Qué es lo que daña un altar? ¿Qué es lo que destruye? ¿Qué es lo que destruye una vida? Y yo quiero que usted le preste atención, hermano, para que usted deje de añoñar el pecado en su vida. No añoñe el pecado en su vida. Hermano, el pecado es pecado. Y Dios es amor, pero dice la Biblia que Él es justicia. Y la justicia nunca va a ir de acuerdo con el pecado. El Señor nunca va a ir de acuerdo con el pecado. Los jueces de la tierra se pueden vender, pero Dios no. Lo que Dios dice, lo cumple. Y usted va a ver, hermano, lo que el Señor nos deja en el libro de los Efesios, a usted y a mí, para que no relajemos con el pecado. Hermano, pero dice la Biblia que abogado tenemos si pecamos, que fiel es justo. Sí, hermano, sabemos que Dios es un Dios misericordioso, y Él te perdona, pero no te perdona para que tú vuelvas a incurrir en pecado. Está hablando de gente como yo, que cuando me levanté, cuando quería ser cristiano, caí. Pero yo dije: Señor, mire, hermano, una de las cosas que yo aprendí en esa caída es que el evangelio no es un juego. Porque me dio tanta vergüenza, me dio tanta pena dentro de mi corazón, que yo me sentía inmundo, yo me sentía impuro. Pero cuando yo decía, oiga, lo único, y Satanás me decía: tú no lo vas a lograr. Y yo dije: sí, lo voy a lograr en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ese versículo me fue de apoyo. Pero ese apoyo fue: yo te voy a perdonar, pero no para que tú tomes mi gracia de relajo. Ay, ay, ay. Y Dios me enseñó en mi proceso: Giancarlo, el evangelio no es un juego. Usted no puede tomar esto de relajo. Cuando usted peca, usted tiene problemas. Cada vez que alguien comete un error, hermano, o mire, cuando alguien tiene un problema judicial, lo primero que hay es gasto de dinero, hay presión en la casa, hay turbación, y cuando viene a ver, usted no sabe si el juez lo va a declarar inocente. Entonces, esto mismo dice el Señor, que cuando nosotros pecamos, hacemos como la sangre de Cristo. Nosotros como que tomamos eso por nada, y eso es un problema. El propósito del perdón de Dios para nuestra vida no es que nosotros volvamos a estar en pecado, es que nosotros permanezcamos.
¿Estamos aquí? Este mensaje, hermano, nos va a doler. Pero yo prefiero que te duela, que te sane, a que todo el tiempo tú estés entre el pecado y diciendo: eso no es nada, Dios es bueno, Él me lo va a perdonar. Ten cuidado. Saúl fue desechado por Dios porque se cogió ese tema de relajo. Dijo un momento que oró el profeta Samuel y Dios le dijo a Samuel: no me ores más por Saúl. Porque Saúl hacía una cosa y Dios lo perdonaba, y después volvía a hacer lo mismo y seguía y se estaba burlando del reino. Varón, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero ¿por qué ese amor no puede aceptar lo malo? Miren lo que le dice este hombre de Dios a los Efesios, capítulo 5. Pablo, hablándole a una iglesia, le dice: ustedes son hijos de Dios y Él lo ama. Por eso deben de tratar de ser como Él es. ¿Cómo Él es? Santo. ¿Cómo es Dios? Santo. Deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Ustedes son parte del pueblo de Dios. ¿A quién no está hablando? A nosotros, ¿sí o no? Por eso ni siquiera deben de hablar de pecados sexuales. Oiga lo que dice: ni siquiera deben de hablar de pecados sexuales, ni de indecencia, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracia ¿a quién? A Dios. Y Pablo está diciéndonos a nosotros, a la iglesia, que no es a cuatro paredes, sino usted y cada uno de los que confían en Dios, que el pecado ni se debe mencionar entre nosotros, como conviene a santos, dice una traducción. Hello. Es un tema de que usted, hermano, por más que quiera apoyarse el pecado en su vida, usted no va a encontrar un versículo bíblico que se lo apoye. Por ende, el problema no es la Biblia, el problema es su decisión. Y la Biblia dice, habla del que es sabio en su propia opinión. Y me he dado cuenta que el enemigo ata a mucha gente, que incluso yo era uno de ellos, que me ataba en mi propia opinión. Pero cuando leía la Biblia, mi opinión y la opinión bíblica no compaginaban. Por ende, tuve que entender que si quería ser salvo, debía recibir la opinión bíblica y no mi opinión. Bien, oiga, dice: bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. No se dejen engañar con ideas tontas. ¿Qué son esas ideas que nos dicen a nosotros que debemos de permanecer en pecado? Ideas tontas. Pues por cosas así Dios castigará. Oiga, pues por cosas así Dios castigará terriblemente a quienes no lo obedezcan. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. Y usted dirá: Pablo es duro. Lo que pasa es que Pablo entendía que esa gente sabía lo bueno, mas no lo hacía, y quería llevar al pueblo a una confusión. Porque generalmente esa gente conoce de Dios, pero no vive para Dios. Hello. Este mensaje es para sanarte. Este mensaje es para sanarte. Que sea duro, pero que te sane. Que sea fuerte, pero que te enseñe. Que cuando Satanás te diga: sigue pecando y hablando habladoría, una mentirita blanca. En el reino no existen blanca, ni negra, ni grande, ni chiquita. Todas son como mentiras. Eso no es nada, es un poquito que yo lo voy a hacer. Por ese poquito hay mucha gente en el cementerio muerto que no han alcanzado salvación. Necesitamos, hermano, entender que usted no es una gente para estar sentado en una silla y venir a un culto y irse por ahí a hacer lo que quiera. Usted tiene que entender que usted es un altar.
y que el sacrificio que usted va a dar y la presencia de Dios para poder habitar en usted, tiene que estar su cuerpo como en santidad. Varón, y yo que soy un pecador, dice la Biblia que Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Si usted es un pecador, debe de arrepentirse. El arrepentimiento trae renovación y la renovación permite que él entre. Y este mensaje Pablo lo dirigió a la iglesia. Yo me estoy dirigiendo a gente que conoce de Dios, a gente que ha probado la presencia del Señor, pero que de repente se le meten ideas tontas. Pablo dice ideas tontas. Y esas ideas tontas lo tienen años atado y no lo dejan avanzar. Ese mensaje es para todos nosotros. No se emborrachen. Oiga eso, pues perderán el control de sus actos. Más bien permita que sea el Espíritu Santo que lo llene de control. Cuando se reúnen, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón. ¿Cómo? De todo corazón. Y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de la reunión de la iglesia, de los altares que estamos aquí, es venir a adorar al Señor. Y me he dado cuenta que el enemigo quiere quitar esa visión, pero él no la va a quitar, nosotros la vamos a seguir. Aunque diga que esto siempre viven orando, es que ese es nuestro trabajo, orar. Ay, que yo voy a la iglesia y siempre es una oración, pero que ese es nuestro trabajo, orar. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Te estoy dando en la herida, pero para que te sanes. Te estoy pasando la mano en la herida, pero te estoy haciendo como los doctores cuando tú llegas, que tú tienes toda esa cota y toda esa cosa, y él te pasa alcohol y te la quita, y tú dices, ay doctor, me duele, y él te dice, tranquilo, que es para que te sanes. Así te estoy quitando la cota de encima y echándote el alcohol del espíritu, pero es para que te sanes. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. ¿A dónde iré? Vamos, Daniel. Vamos a cantar esa canción. ¿A dónde iré? Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. ¿Y a dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza. Si solo tú eres quien sanas mis heridas, y aún en mi adversidad veo tu fidelidad.
los brazos de papá. Yo no me quiero ir. Oh, 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 No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. Traigan el gasofilacio ahora, por favor.